inicial, el día de hoy tendremos la participación del profesor Óscar Barrientos Jiménez, quien nos platicará sobre el Estado convencional de derecho. Como les decía, es un tópico muy discutido en nuestros días, quizás uno de los elementos por los que cada vez más se va abogando para que las instituciones estatales adopten lo que se conoce como el control de convencionalidad, ver cómo se van incorporando en las constituciones el bloque de constitucionalidad, pero desde luego también hay cuestionamientos en relación con esta práctica, argumentando la soberanía exclusiva del Estado y más. Pero bueno, lo interesante es que a propósito de este tópico, el doctor Barrientos ha desarrollado algunos estudios, entre esos yo destacaría la obra que me concedió el privilegio de poder prologar, que es las disquisiciones sobre derecho constitucional interamericano, y en esta publicación tan interesante, el doctor Barrientos precisamente nos invita en buena medida, de una manera muy implícita a lo largo de los artículos de esta publicación, a apostar por un Estado que tenga una protección de derechos mucho más amplia, mucho más abierta, y bueno, en ese contexto, naturalmente, uno se pregunta, ¿estamos entonces frente a una nueva forma de Estado que pueda ser considerado como el Estado convencional de derecho? Por eso la propuesta que hemos planteado el día de hoy tiene una interrogante, ¿no? Más bien es a modo de interrogante que nace este tópico para saber si es que es o no posible un Estado convencional de derecho. Y pues el profesor Barrientos, con toda la autoridad que lo caracteriza, abordará este tópico, no sin antes presentarlo. El doctor Barrientos es docente de pregrado y de posgrado en el ámbito del derecho constitucional en Bolivia, además que pues tiene posgrados en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Bolivia, y es el director del capítulo boliviano de Latin Juris, quien ya nos acompaña por aquí, y tenemos el honor pues de contar con su participación una vez más como panelista. Estimado doctor, muy buenas tardes, bienvenido, lo escuchamos. Muy buenas tardes, se escucha y se ve bien, doctor, por favor, se me puede Sí, está muy bien. confirmar. Excelente, excelente, pues yo muy agradecido, muy contento de poder hablar de un tema que nos apasiona tanto y nos ha propiciado que pues básicamente debatamos en un sinfín de oportunidades que recuerdo gratamente sobre el tema del control de convencionalidad y evidentemente estar ahora comentando un tema tan de moda y un tema que tiene muchos, se podría decir, muchas posibilidades de implementación y también muchas posibilidades de no implementación que vamos a ver más adelante, pues es para mí un honor y un placer. No quiero dejar de agradecerle, doctor, su invitación, mandarle un cordial saludo a todos los diplomantes, a todos los colegas que están ahora atentos a esta, yo no diría conferencia, yo diría más bien algo que va un poco motivar a todos ustedes a que podamos debatir en futuros escenarios, tal vez sobre la doctrina del control de convencionalidad y también sobre la posibilidad de un Estado convencional, evidentemente en derechos humanos. Creo yo que un Estado convencional es ideal, pero realmente en la práctica creo también que hay muchos problemas que los vamos a intentar exponer. Permítame, por favor, agradecer también a todos los organizadores, a las universidades, también a Latin Juris, que es una liga académica que hermana a todos nuestros países y de la cual estoy muy orgulloso de formar parte. Muchas gracias, doctor, y pues yo quedo atento y a la orden si es que no hay alguna otra cuestión. Sí, estimado doctor, no, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación y desde luego por su buena predisposición para hablar de un tema tan importante y compartirnos sus ideas y sus reflexiones, que estamos seguros que serán de muchísima, que serán muy inquietantes, sobre todo, que eso es lo que se quiere, ¿no? Para los participantes. Así que, doctor, adelante, estaremos atentos con su conferencia. Muchísimas gracias. Pues yo voy a iniciar un poco resumiéndoles lo que quiero conversar con todos ustedes.
¿Les parece si conversamos un poco sobre los antecedentes de la creación y conformación del sistema interamericano? Es un dato histórico interesante que hay que revisarlo porque tiene mucha relación con cómo va a ir evolucionando este sistema y cómo es que, de alguna manera, actualmente es considerado uno de los logros más importantes de la Organización de Estados Americanos. En esa evolución, pues evidentemente hay una serie de cuestiones que vale la pena recordar. Como diría el gran profesor Miguel Carbonell, no es que el sistema ha caído del cielo, los derechos caen del cielo, ¿no? Sino es que se van consolidando, se van estructurando, se van muchas veces incluso luchando para que tengamos más derechos y para que tengamos más garantías y protección de derechos, ¿no? En una segunda parte yo hablaré exclusivamente de lo que es control de convencionalidad, porque es la base de un Estado convencional, con líneas jurisprudenciales básicas, líneas jurisprudenciales que todos los abogados tenemos que conocer y que tenemos que recordar, especialmente los que tenemos vocación de defensa de derechos humanos, porque son fundamentales precisamente para encarar esa defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, voy a, en una segunda instancia, hablar de toda la evolución de este tema del control de convencionalidad, inevitable nombrar al gran jurista Sergio García Ramírez en ese entendido, y obviamente también hablaré un poco del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que evidentemente son grandes promotores de la doctrina del control de convencionalidad. Y en la tercera parte, que es donde más me voy a centrar y donde más voy a un poco intentar exponer algunas cuestiones, es precisamente en los problemas de aplicación del control de convencionalidad. Evidentemente ya les adelanto que soy un acérrimo defensor de que haya una convencionalización del ordenamiento jurídico, de que la Convención Americana y el Corpus Juris Interamericano, pues evidentemente permeen todo el ordenamiento jurídico y tengamos todos la posibilidad de tener una protección internacional de los derechos humanos. Creo que eso es fundamental, más considerando la coyuntura en Latinoamérica, ¿no? Y los gobiernos que se han venido un poco posicionando del poder y que ejercen el poder de una manera muchas veces, se podría decir, abusiva, de una manera desvergonzada, de una manera que violan derechos humanos. Entonces, esa protección internacional es fundamental y es importantísima porque finalmente, y pese a todos los problemas que yo pueda describirles en esa tercera parte de la charla, creo que es la única instancia finalmente en la que uno puede lograr la defensa de sus derechos de una manera absolutamente imparcial, absolutamente técnica y también absolutamente, se podría decir, garantista, ¿no? Porque las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos evidentemente son muy completas y establecen una serie de medidas que evidentemente tienden a reparar el derecho, a la violación del derecho y tienden a reparar a las víctimas, ¿no? Entonces, ya decía en algún evento uno de los colegas que las sentencias son un patrimonio de la humanidad, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por lo importante que son para revalorizar los derechos y para poner muchas veces un freno en la actividad estatal, en las violaciones de los derechos humanos de los estados a través de sus gobiernos, ¿no? Entonces, en esa parte, pues, seré un poco más crítico con la doctrina, hablaré de algunas cuestiones que desde mi punto de vista no es posible que lleguen a aplicarse, obviamente conforme vaya evolucionando en cómo la Corte concebió la doctrina y cómo la Corte dice que se tiene que aplicar, ya en este análisis, desde mi punto de vista, hay una parte que es imposible de aplicar y la voy a intentar expresar con argumentos. Evidentemente puede que me esté equivocando, pero lo cierto es que en la práctica esa parte de la doctrina es muy difícil de que se aplique. Y bueno, también hablaré de el reto que implica en los derechos humanos, la evolución de los derechos humanos, porque evidentemente estamos en un contexto donde los derechos humanos van evolucionando y como los derechos humanos van evolucionando, también van a ir evolucionando las violaciones a los derechos humanos, o sea que se van a dar nuevas formas de violaciones a los derechos humanos y evidentemente veo yo con preocupación que la Corte no está abarcando estos problemas porque no alcanza a atenderlos, porque hay un filtro muy fuerte de llegar a precisamente a lograr una sentencia de la Corte y hay muchos casos que van quedando sin resolver o sin que tengamos nosotros una palabra autorizada de cómo se interpreta finalmente el Corpus Juris Interamericano, cómo se interpreta finalmente la Convención Americana de Derechos Humanos en ciertos contextos de violaciones de derechos humanos que han ido evolucionando, ¿no? Entonces ahí creo yo que la propia doctrina ha quedado chata, ha quedado
corta, si vale la pena decirlo, y eso es necesario corregirlo. Pero bueno, eso lo vamos a abordar casi al final. eh, y bueno, con eso cerraré y estaré atento pues si hay alguna retroalimentación y muy gustoso nuevamente de poder compartir con todos ustedes todo lo que hemos venido investigando, todo lo que hemos venido precisamente trabajando desde la docencia relacionado al control de convencionalidad, defensa de derechos humanos, etcétera. Voy a iniciar un poco haciendo una introducción de lo que es precisamente la formación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y miren ustedes que es un dato interesante que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se va dando cuerpo al sistema a través de la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Miren ustedes, estoy hablando de hace muchísimos años, precisamente el año 1948. La declaración que, por cierto, además es más antigua a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por unos meses. Lo cierto es que ese es el punto de partida de la creación del sistema, y el sistema evidentemente inicia con lo que sería la declaración, después inicia con lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el tratado más importante de protección, o el Pacto de San José, como se lo conoce, porque precisamente es a través de este pacto que se establecen y se introducen garantías judiciales para la protección de los derechos internacionalmente. No estoy hablando de, evidentemente, que se introduce a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sistema también está reforzado por una serie de convenciones especializadas. Hay muchas, de acuerdo a temáticas y de acuerdo a cómo se producían las violaciones de los derechos humanos, que se han ido emitiendo y que se han ido aprobando. Por ejemplo, está la Convención de Desaparición Forzada de Personas, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ¿no? Etcétera. Y también la Corte y la Comisión tienen sus reglamentos, sus estatutos, que básicamente son como sus códigos procesales constitucionales, y vale la pena llamarlos así, porque es que hasta a través de estos instrumentos es que operativiza la protección de los derechos establecida precisamente en la Convención Americana de Derechos Humanos. No quiero dejar de mencionar que todo esto, evidentemente, hablo de la Declaración Americana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como ustedes ya conocen, se inicia evidentemente con ese constitucionalismo fuerte que viene un poco a intentar reparar los daños de un constitucionalismo débil que se vino dando precisamente en base a todas esas violaciones de derechos humanos producidas en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial. Pues obviamente hay que reconocer que en el Holocausto nazi fracasó el sistema de frenos y contrapesos, fracasó un constitucionalismo que no abarcó, que no pudo controlar el poder ilimitado del Führer en ese entonces, y se produjo, como ustedes conocen, una de las páginas, si no la más sangrienta de la historia, ¿no? Fuera de ello, pues ya se produce el proceso de internacionalización de los derechos humanos, y va a venir un poco a darnos lugar a la implementación de la Organización de Estados Americanos, etcétera, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, como ya les había dicho. Y antes de implementarse el sistema, evidentemente, en esta declaración ya se establecía que debería haber una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces el sistema empieza funcionando fraccionadamente, si vale la pena decirlo. Solamente había una comisión, y hasta antes de que no se emita la Convención Americana de Derechos Humanos, evidentemente no había una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces la comisión tenía una tarea dura y delicada, además de intentar posicionarse primero, y también intentar que a través de sus funciones que se le otorga, pueda hacer una especie de defensa y control de los derechos humanos en todas las Américas. Y eso fue complejo. Estoy hablando especialmente de la década de los 60 y 70, donde en América Latina y el Caribe, pues ustedes recordarán, se posicionaron una serie de dictaduras. Se hablaba mucho de lo que es la Operación Cóndor o el Plan Cóndor, donde varios países y varios dictadores, muchos que terminaron en la total impunidad, como Pinochet, de ejemplo, Stroessner, etcétera. En nuestro caso, en el caso de un contexto boliviano, Banzer, García Mesa, etcétera, impusieron un terrorismo de Estado, ¿no? Donde evidentemente se producían masivas violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. En fin, fue una especie de holocausto en Latinoamérica, de lo que pasó evidentemente en Latinoamérica en esas décadas. Y claro, desde sus inicios, desde 1960, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hacía era intentar proteger los derechos, pero no tenía ningún mecanismo de sanción, de coerción. Entonces,
El mecanismo por excelencia que se diseñó fueron los reportes, los country reports o los informes temáticos, ahora se conoce, ¿no? Pero era en ese entonces los informes país. Entonces la comisión lo que hacía era un poco investigar violaciones de derechos humanos. De hecho, hay un informe muy interesante de Argentina, la dictadura de Argentina, donde se establece, va a la comisión y emite un informe y ese informe se hace público. Y era un único mecanismo en un inicio del sistema interamericano de hacer respetar y hacer prevalecer los derechos humanos. Los informes, que era una especie de denuncia pública de la comisión de qué estaba pasando con ciertos estados. Y en ese contexto, pues en esas denuncias, en esas publicaciones, se reflejaba de alguna manera la violación masiva de derechos humanos que ya les he comentado precedentemente. Entonces fue la primera arma del sistema interamericano. Estoy hablando de precisamente esa década 60, 70. Ya en la década de los 80 y 90, evidentemente ya se implementó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es un segundo periodo, se puede decir, del sistema interamericano, donde los estados están, los latinoamericanos están, están pasando una especie de transición de las dictaduras a estados democráticos. Y en esa transición demuestran un compromiso no tanto práctico, sino más que todo teórico con el sistema, ¿no? Entonces, los conflictos que se producen en derechos humanos, evidentemente se van ratificando los estados en los diferentes instrumentos internacionales, especialmente estoy hablando de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y bueno, hay una transición, ya les decía, de dictadura a democracia, y claro, muchos estados, cuando ya estaban formando parte del sistema, cuando eran sancionados, se veían con que heredaron violaciones de derechos humanos de las dictaduras y bueno, estaban un poco intentando zafarse de la responsabilidad diciendo que ellos no eran gobierno en ese entonces, pero bueno, finalmente, y como van a ver ustedes, la responsabilidad internacional del Estado es una y bueno, se ha ido generando una serie de cuestiones, por ejemplo, las famosas leyes de amnistía, perdón y olvido en varios países donde se estaba estableciendo un poco de compromiso, se podría decir, para lograr impunidad. Se decía que va a haber paz, que va a haber una pacificación de los países, pero que se va a emitir una ley y a partir de esa ley hay una reconciliación, entre comillas, y ya se va a olvidar todo el tema de, se podría decir, todo lo que habría sido las violaciones de derechos humanos cometidas por los dictadores, por los militares, ¿no? Entonces, claro, evidentemente eso fue fuertemente cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, sus primeras sentencias versan precisamente sobre estas cuestiones, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, muchas cosas relacionadas a violaciones de derechos humanos que tienen que ver evidentemente con precisamente esos contextos de dictadura. Entonces, es un tema y es un periodo también complejo del sistema porque estamos hablando de una transición que no ha sido fácil y en algunos países ha durado muchísimo más que en otros. Otros países han tardado mucho más en recuperar la democracia que otros. Y bueno, ya la Corte y la Comisión empezaron a funcionar, se podría decir, y la Corte empezó a tener casos contenciosos, pero acá se produce también un problema al inicio del sistema. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como era el primer órgano creado, y cuando se crea la Corte, pues no quisiera decir que la Comisión se pone celosa, pero sí se pone un poco susceptible con sus funciones. Entonces, esto se puede demostrar porque no hubo un funcionamiento interrelacionado del sistema interamericano de derechos humanos inmediato, sino que hubo problemas. Miren ustedes que la Corte entra en funciones, la Corte Interamericana en el año 1979, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envía su primer caso para que sea contencioso en el año 1986. Miren ustedes, pasan casi aproximadamente 6 años para que la comisión le envíe el primer caso a la corte. Entonces, no es que el sistema empezó a funcionar de una manera inmediata y como todos hubiéramos querido, como todos lo conocemos por lo menos ahora, sino que tuvo sus problemas, ¿no? Miren ustedes, según datos, la Corte resuelve, estos son datos de un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte resuelve en ese año apenas 3 casos contenciosos, estoy hablando de 1986. En 1987, 1988 y 1989, la Corte no envía ningún caso, perdón, la Comisión no envía ningún caso a la Corte. En 1990, la Corte resuelve nuevamente apenas 3 casos contenciosos. En el año 1991, la Comisión Interamericana no envía ningún caso nuevamente y en el año 1992, la Corte apenas resuelve 2 casos.
en el año 1993, la comisión no envía nuevamente ningún caso, siendo recién a partir del año 1994 que la Corte empieza a emitir resoluciones contenciosas sin interrupciones, ¿no? Pueden revisar estos datos del informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2015, página 36, y es un dato interesante porque te ayuda a entender cómo es que intentó funcionar el sistema y como les decía, no fue fácil y fue muy complejo al inicio porque no solo era los problemas con los estados, la transición de dictadura a democracia, sino era también el problema entre los propios organismos de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Entre la Comisión y la Corte. Pero bueno, es un poco ese, todo el antecedente y bueno, ya a partir de ello, pues evidentemente viene un tercer periodo que vamos a desarrollarlo ahora. ¿Por qué? Porque vamos a hablar precisamente de la doctrina de control de convencionalidad y cómo surge y cómo es que se va implementando a través de las distintas jurisprudencias que emite el Alto Tribunal Interamericano, ¿ya? Entonces, ese antecedente era importante conocerlo porque de alguna manera nos vuelve a demostrar que el sistema es importante, que el sistema hay que fortalecerlo y que no ha sido fácil tener un sistema interamericano de protección de derechos humanos. En el caso concreto del control de convencionalidad, pues miren ustedes que es importante referir que ya la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 62.3, establecía que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la competente, es más, dice, la única para interpretar y aplicar en definitiva o en última instancia, si quieren ustedes, el Corpus Juris Interamericano, pues en este caso la Convención Americana de Derechos Humanos y por supuesto el Corpus Juris Interamericano. Obviamente no estaba denominado como control de convencionalidad, pero esa es ya una facultad que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Evidentemente los estados, y ya lo decía bien el profesor Damián, alegan muchas veces soberanía o alegan muchas veces que la Corte excede esta función, pero vamos a ver más adelante en esos problemas que hay en la aplicación específica ya de la doctrina del control de convencionalidad, ¿no? Pero no se olviden, es 62.3, Convención Americana de Derechos Humanos, que ya establecía quién interpreta la Corte y quién interpreta, mejor dicho, la Convención y quién aplica la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, a nivel universal tenemos la observación general número 9 del Comité de Derechos Humanos. Estoy hablando de esta observación general, data es del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, data de 1998. En el sistema universal ya se establecía que si hubiera una controversia entre normas internas y las normas que establece evidentemente el sistema universal, debe aplicarse las normas del sistema universal. Pueden revisar esa observación general número 9 en los párrafos 14 y 15 y van a encontrar ahí un antecedente directo de lo que sería la aplicación preferente de normas internacionales, estoy hablando en temas de derechos humanos, con relación a normas que puedan contradecir normas internas de los estados que puedan contradecir o que puedan contener artículos que puedan contener alguna antinomia o una contradicción con estos tratados, ¿no? Entonces, es importante ese antecedente y ya voy a aterrizar con lo que es el profesor Sergio García Ramírez, ¿no? El profesor Sergio García Ramírez, actualmente todavía con vida, pues, se puede decir el que le dio el nombre al control de convencionalidad, ¿no? O sea, lo denominó como control de convencionalidad, este tipo de control que tienen que hacer los estados cuando hay, ya les decía, cuando hay antinomias, contradicciones normativas entre sus normas internas y el Corpus Juris Interamericano. En ese contexto, miren ustedes, es importante, sí, porque de alguna manera entiendo que van a reforzar o han debido reforzar ustedes, pero sí es importante para el propósito de la tercera parte de esta conferencia, que es obviamente mucho más crítica y más debatible, pero es importante tener ese antecedente, esa evolución de esta doctrina. Y voy a empezar diciendo que el profesor Sergio García Ramírez empieza a denominar este control de la Corte hacia los estados como control de convencionalidad en un voto concurrente, ¿no? Y ese voto concurrente, pues, ha sido emitido en el caso Mirna Machan versus Guatemala, estoy hablando más concretamente del párrafo 27, y en ese voto concurrente, Sergio García Ramírez no dice directamente que hay un control de convencionalidad, pero sí dice
que hay una responsabilidad integral del Estado. O sea, es decir, que el Estado no puede pretender que se sancione al órgano ejecutivo, legislativo, etcétera, sino que el Estado es un todo. Y cuando se declara la responsabilidad internacional del Estado, es precisamente en el Estado, como Estado, no fraccionado, sino que básicamente el Estado como un todo, ¿no? Entonces, ya hablan de que hay un régimen convencional de responsabilidad y dice que el control de convencionalidad trae consigo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero ya de manera muchísimo más clara va a reforzar esto cuando establece que la Corte tiene a su cargo el control de convencionalidad fundado en la confrontación, contrastación o como quieran llamarlo ustedes, comparación entre no solo normas, sino también hechos realizados. eh, y claro, cuando estos hechos y normas entran en contradicción con la Convención Americana de Derechos Humanos, dice, hay que confrontar y hay que resolver siempre a favor de lo que establece el sistema interamericano y lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en esa confrontación habla de que tienes que confrontar hechos internos, leyes, actos administrativos, resoluciones jurisdiccionales, etcétera. Son varias cuestiones y dice que tiene que haber congruencia en todos estos hechos, actos administrativos, etcétera, con el Corpus Juris Interamericano. De lo contrario, pues evidentemente deben aplicarse o debe no hacerse el acto, etcétera, etcétera. Y es en el caso Almalacé Arellano, donde versus Chile, este caso famoso de ejecución extrajudicial, precisamente en dictaduras, del señor Almalacé Arellano, el 26 de diciembre del año 2016, miren ustedes que tampoco es tan antiguo, y la doctrina no tiene muchos años, pero sí requiere ser estudiada y debatida. Es en este caso, estimados diplomantes, que lo que va a pasar es que se va a asumir colegiadamente, o sea, la Corte en sus 7 miembros va a asumir colegiadamente que evidentemente la doctrina, bueno, ese control que tiene que haber de posibles antinomias entre normas internas y normas del corpus juris, tiene que denominarse como control de convencionalidad. Entonces asume colegiadamente en Almoracia Arellano lo que ya decía un poco el profesor Sergio García Ramírez, ¿no? Entonces, en definitiva, la Corte va a emitir un párrafo muy interesante que siempre se lo nombra, siempre se lo menciona en todo lo que son pues, los estudios de control de convencionalidad. Y cuando tú, por ejemplo, defiendes los derechos humanos a través de, en este caso, las clásicas acciones de habeas corpus, amparo constitucional, etcétera, pues un poco ligas la interpretación de los jueces a lo que dijo la Corte, en casos evidentemente que sean análogos a la doctrina del control de convencionalidad y utilizas evidentemente Almonacid Arellano versus Chile. ¿Y qué dice? Pues evidentemente en este fallo dice que la Corte tiene una conciencia de que los jueces y tribunales internos, ¿no? Están evidentemente sujetos a su jurisdicción y evidentemente a sus leyes internas, pero también están obligados a aplicar, dice esta sentencia, las disposiciones vigentes en lo que sería el Corpus Juris Interamericano. Y claro, cuando dice, cuando un Estado ha ratificado, dice, un tratado internacional, como precisamente es la Convención Americana de Derechos Humanos, sus jueces, en primera instancia, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que les obliga, dice, a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no sean mermadas por la aplicación de leyes que puedan resultar contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos, no solo a nivel de artículos, sino a nivel de su objeto y fin, ¿no? En una interpretación siempre sistemática del Tratado Internacional. Y bueno, ya dice la Corte que si se hace lo contrario, desde un inicio carecerán de efectos jurídicos todas estas disposiciones que puedan ser contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. En resumen, dice que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad, y ahí es donde lo denomina, ahí es donde lo bautiza, ese tipo de control entre las normas jurídicas internas que aplican en casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en esa tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta, dice, no solamente el tratado, sino también, y esto es importante y esto es clave, la interpretación que del tratado, de la convención o del corpus juris
haya hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, acá se produce una especie de boom, ¿no? A nivel internacional y dice, bueno, ahora la Corte va a empezar a hacer una especie de control de convencionalidad eh, los estados están obligados también a hacerlo, ¿no? Y hay una división de una especie de control de convencionalidad, se podría decir, concentrado a cargo de la Corte o de última ratio a cargo de la Corte, y un control de convencionalidad se podría decir difuso, un control de convencionalidad inicial se podría decir a cargo de los estados, ¿no? En una primera instancia, evidentemente, a cargo de los jueces, y ese es el principal punto, porque además te habla de alguna manera te habla que están sometidos los jueces a la convención y al estar sometidos a la convención, evidentemente están sometidos también a la corte, ¿no? Entonces, claro, por eso se habla ya y hay un trabajo muy interesante del amparo constitucional al amparo interamericano. Eh, ahí también se habla ya de los jueces interamericanos, todos los jueces son jueces interamericanos, etcétera, porque tienen la obligación de hacer respetar lo que dijo la Corte en ciertos fallos, ¿no? Entonces, ya te establecía de alguna manera esa especie de sometimiento y obviamente los estados se empezaron a resistir, había una especie de, se podría decir, contra argumentos, si vale la pena decir, y decían, es que somos soberanos, nuestros jueces son soberanos, etcétera, y hubo problemas en la implementación, en la aceptación de la doctrina, y que hasta ahora hay problemas para que se pueda aceptar la doctrina. Y ojo, que cuando yo critique ella, no es que esté en contra, pero sí voy a criticar la forma de inaplicar normas que desde mi punto de vista, en algunos casos, no va a ser posible. Pero bueno, vamos a seguir con la evolución. Miren, ustedes primero dicen los jueces, y eso es importante. Y claro, después va a ir evolucionando esta doctrina, perdón, y va a hablar en el caso emblemático, trabajadores cesados del Congreso. Estoy hablando del caso Aguado, Álvaro y otros versus Perú, sentencia de excepciones preliminares, sentencia de fondo, ¿no? Estamos hablando del párrafo 128, ¿no? ¿Qué va a decir en esta sentencia la Corte Interamericana? La Corte Interamericana en esta sentencia dice textualmente que nuevamente replica esta obligación. Si un Estado ratificado un tratado internacional como el Pacto de San José, ¿no? O la Convención, vuelve a repetir lo que dijo la moción Arellano, sus jueces están obligados o están sometidos a ella y a lo que dijo de ella la Corte, ¿no? Y además a verificar su efecto útil, ¿no? A no intentar, se podría decir, vaciar de contenido normativo a lo que sería la convención, ¿no? Pero ya ven acá que aumenta, ¿no? Y dice en esa sentencia, los órganos de poder judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad, ¿no? Y va complementando, ¿no? Ex oficio, además, dice, ¿no? Que ni siquiera es a instancia de parte, sino que debería ser ex oficio. O sea, debería ser, se puede decir, sin necesidad de que te lo pida la víctima. Entre las normas internas y obviamente dice, y entre la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, va aumentando y claro, cuando habla de órganos de poder judicial, ya no son solo los jueces, porque se entendía que no estaba bien precisado, si eran jueces de última instancia, de primera, se entendía que era de última instancia, pero acá dice todos los órganos de poder judicial, ¿no? Estamos hablando que se entendería que son en todos los niveles, ¿no? Entonces, va a ir aumentando el alcance y el parámetro del control de convencionalidad en otros fallos. En el caso Boyce versus Barbados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece, además de que sean los jueces, los órganos judiciales y además de que sea parte de la Constitución, sino también la Convención, establece que no alcanza, dice, con limitarse a evaluar si una norma interna es inconstitucional, ¿no? Dice, sino que la cuestión también debe girar en esa potestad de analizar las normas y las antinomias, debe girar en torno a que si la misma también es convencional. Sigue reforzando y sigue dándonos un criterio de interpretación mucho más amplio, mucho más extendido, donde ya no solo está la Constitución, sino también están todos los tratados de derechos humanos ratificados, en especial la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, va hablando, va ampliando mucho más, ¿no? Y dice, pues bueno, va a decir en este fallo, estamos hablando del párrafo 78, caso Boyce y otro versus Barbado,
que tienes que analizar no solo si es constitucional, sino también si la norma es convencional. Un poco reforzando lo que decían en el anterior fallo. En el caso Cabrera García Montiel Flores versus México, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a seguir evolucionando en su doctrina, en la evolución de su jurisprudencia. Y en este contexto, pues ya nuevamente va a hablar, ya no va a decir todos los órganos judiciales, sino va a hablar de todos los órganos del Estado, ¿no? Incluidos, dice, sus jueces, están sometidos a la Convención Americana de Derechos Humanos y quedan obligados a velar por su efecto útil. Este cambio de lenguaje se puede decir que fue adoptado para dejar claro que el control de convencionalidad eh, debe realizarse por cualquier juez. Ya queda muchísimo más claro que dice todos los órganos del Estado, o es cualquier juez en todos los niveles, independientemente de las jerarquías, y cualquier juez que realice funciones jurisdiccionales, dice, ¿no? Entonces se entiende también que va a abarcar no solo la actividad judicial ordinaria, sino también a la actividad administrativa, o sea, es todo, incluyendo, por supuesto, dice, las cortes, salas, tribunales constitucionales, y también dice así como a las Cortes Supremas de Justicia y demás altas jurisdicciones. O sea, en toda corte donde se definan derechos o haya problemas de derechos, independientemente si son jueces de primer grado o primera jerarquía, o si son jueces con calidad, en este caso, bueno, en Bolivia hay vocales y también hay magistrados, todos tendrían que, ex oficio además, aplicar la doctrina del control de convencionalidad. Y miren ustedes que es interesante porque va arrastrando, va reforzando y va ampliando el espectro de aplicación de la doctrina del control de convencionalidad. Hasta acá yo diría que ya surge un primer problema que lo vamos a debatir más adelante, eh, porque evidentemente la doctrina está bien pensada, yo diría hasta este fallo, pero cuando te dice que cualquier juez, ya desde mi punto de vista surge un primer problema, porque no cualquier juez puede aplicar normas, o bueno, si es que debiera hacerlo, muchas veces en los contextos, por lo menos en el boliviano, el Código Procesal te obliga, el Código Procesal Constitucional te obliga a promover una acción de control de constitucionalidad y por supuesto de convencionalidad añadida. Pero bueno, eso es un tema que lo vamos a analizar más adelante. Pero en este punto, desde mi punto de vista, ya empieza un primer problema de aplicación práctica del control de convencionalidad. Ojo, no es que yo esté en desacuerdo, pero sí, lo que sí digo es que acá ya empieza un primer problema de que se pueda aplicar esto y que todos los jueces puedan inaplicar normas. En el caso Hellman versus Uruguay, un caso muy triste que de hecho sí duró muchísimo tiempo en emitirse una resolución eh, que corresponde además en la época de las dictaduras, ¿no? Ya dice y amplía, bien ustedes, les voy a leer textual, porque de memoria no quisiera hacerles a la corte lo que no dijo. Abro comillas, dice, particularmente en casos graves, de graves violaciones a normas de derecho internacional de los derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo susceptible de ser decidido por parte de las mayorías en instancias democráticas, en los cuales también debe primar un control de convencionalidad, que es función y tarea, dice la Corte, y esto resalto, remarco, de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial, ¿no? Entonces ya en el caso de Germán versus Uruguay, amplía muchísimo más, ya no son solo los jueces, en este caso los de altas cortes, después a pasar a cualquier operador judicial, etcétera, o a cualquier autoridad que administre justicia, y después dice que todos los jueces, independientemente de su jerarquía, sino que ahora dice que cualquier autoridad pública, es decir, evidentemente el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y en mi caso, en el caso boliviano, el electoral, tendrían la obligación de hacer el control de convencionalidad y respetar el control de convencionalidad en todos los actos y propios de sus competencias y sus funciones. Entonces, esto también se produjo porque en Hellman versus Uruguay había una ley de amnistía y perdón, y evidentemente querían hacer lo que ya les había comentado, ¿no? Querían que todos se olviden de los crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares. Y claro, eso es evidentemente contrario, pues, precisamente a todo el Corpus Juris interamericano,
Y esto había sido avalado por la alta corte de su país y bueno, también había sido avalado también por mayorías, en este caso, si mal no recuerdo, por un referéndum, pero lo cierto es que la Corte dice que eso no puede pasar, o sea, por mucha mayoría que exista, cuando hay normas que van a entrar en franca contradicción con la Convención Americana de Derechos Humanos, con su objeto y fin, en uno de esos, evidentemente, un objeto fundamental de la Convención es que se investigue diligentemente las violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos, peor en épocas de dictaduras, pues es imposible que tú emitas una ley y quieras aplicar esa ley para que vacías de contenido normativo precisamente al efecto útil de la Convención Americana de Derechos Humanos y a lo que dijo la Corte ya en otros fallos precisamente sobre este tipo de amnistías o perdones, que lo único que hacían es evidentemente generar impunidad y generar que no investigue el Estado de estas violaciones de derechos humanos. Y claro, a partir de acá, por eso dice, ya no son solo los jueces, sino todos los órganos de poder, porque todos, en el General de Uruguay, todos los órganos de poder se habían confabulado para hacer este tema de la ley de amnistía y perdón, ¿no? Entonces dijo que todos, ya no solo los jueces, había una especie, yo diría, de desconfianza en los otros órganos de poder, porque tampoco los jueces tenían, se podría decir, la potestad de decirle, imagínense ustedes, una alta corte que le diga a su presidente o a su ejecutivo, su órgano ejecutivo o incluso a su órgano legislativo, no vamos a, o vamos a declarar inconstitucional o inconvencional la ley de amnistía y perdón, y evidentemente no había esa posibilidad porque ustedes saben que los órganos ejecutivos en Latinoamérica son bastante fuertes y en muchos casos, como en el boliviano, cooptan también el órgano legislativo. Entonces, esperaron también un fallo de la Corte en ese sentido. Y claro, la Corte saca y dice, ya todos son los que tienen obligación, todos los órganos de poder tienen obligación de hacer el control de convencionalidad. Ah, en base a eso, ya los jueces tenían de alguna manera un sustento para decirles a esos órganos de poder, ah, no, es que la Corte dijo esto y por lo tanto ustedes tienen que también tener cierto grado de control de convencionalidad, ¿no ve? Entonces es interesante esta evolución, pero ahí se va a presentar el segundo problema del cual ya yo me voy a centrar para intentar cerrar esta conferencia, ¿no? Hasta ahí podríamos hablar de lo que sería la doctrina, su evolución y que ahora es todas las autoridades del poder público. Yo quisiera un poco pasar ahora a algunos problemas y esto es lo más fundamental, intentando sacar el máximo provecho del tiempo que me queda. Primero, se puede decir que la doctrina es buena, se puede decir que la doctrina es interesante, que la doctrina nos ayuda a fundamentar, a argumentar muchas veces de una mejor manera, además de una manera autorizada, porque finalmente el intérprete supremo y final de la convención es la Corte. Entonces, la doctrina es buena, la doctrina hay que fortalecerla, la doctrina hay que difundirla. De hecho, hacíamos hace muchos años, ni tantos, se podría decir que hace unos 7, 8 años hacíamos el primer seminario acá en La Paz de control de convencionalidad. Total fracaso, así les cuento, porque nadie conocía qué era. Acá en Bolivia, pero no conocían qué se estaba hablando y no, nadie se inscribió y no había caso difundir la doctrina. Los jueces tampoco utilizaban, los fiscales menos, todo era lo interno y todo era la ley y nunca usaban un párrafo de la corte. Esto fue cambiando afortunadamente se fue posicionando en muchos países y Bolivia no es la excepción. Me acuerdo que en el año 2013, si mal no recuerdo, se hacía el segundo seminario por allá en el Colegio de Abogados de La Paz sobre control de convencionalidad y ya tuvimos 100 inscritos. Entonces ya se podía hacer mayor difusión claro, con satisfacción se puede decir que ya podemos ver en los fallos de las autoridades judiciales ordinarias, obviamente el Tribunal Constitucional fue el primero en mi país, pero después ya las autoridades, incluso algunos representantes del Ministerio Público ya utilizan párrafos de la Corte Interamericana, utilizan el control de convencionalidad para fundamentar de mejor manera sus resoluciones, ¿no? Y además de una manera adecuada, ¿no? Lo cierto es que todo ello está muy bien, pero el primer problema que yo detecto es que los derechos han ido evolucionando. ¿A qué me voy? Ya les decía que en una primera instancia la Corte atendió asuntos relacionados a las dictaduras, ¿no? Desapariciones forzadas, leyes de amnistía, ejecuciones extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y en una segunda etapa, cuando ya se hizo esa transición de dictadura a democracia, ya empieza la Corte a emitir fallos interesantes sobre, por ejemplo, derechos de los pueblos indígenas, el tema de la consulta previa, libre, informada, etcétera. Hay un fallo muy interesante que sí o sí lo tienen que leer, que es el caso Campo Algodonero,
que tiene mucha relación con lo que son los feminicidios y la inacción del Estado en la investigación diligente, oportuna y el esclarecimiento de las muertes de varias mujeres que se producía en Ciudad Juárez, ¿no? El derecho al medio ambiente, la corrupción y su impacto en los derechos económicos, sociales y culturales, que también ya ha ido sacando estándares la Corte Interamericana. Y mire cómo ha ido evolucionando conforme también evolucionaron los derechos. Me acuerdo también que la Corte emite una sentencia interesante sobre el principio de no devolución en el caso Pacheco Tineo versus Bolivia, cuando se expulsaron a migrantes del hermano país del Perú y se separaron familias, niños de padres, etcétera. Es un caso interesante y ya la Corte establece y por qué nos tiene que devolver al país de origen cuando hay riesgo para esas personas, etcétera, etcétera. El tema de esterilización forzada o forzosa, donde recientemente Bolivia ha sido condenado por este grave problema de derechos humanos, porque se le hace una intervención quirúrgica a una mujer sin una consulta previa libre e informada cuando estaba anestesiada. En fin, ¿no? O sea, y miren ustedes la evolución de esos fallos, desde desapariciones forzadas, etcétera, hasta fallos que van a entrar a analizar esterilización forzada, van a analizar el principio de no devolución, medio ambiente, etcétera, el derecho de los pueblos indígenas, etcétera, 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 conforme han ido avanzando. Pero miren ustedes que en esa evolución de los derechos, yo creo que hay un gran problema porque con el desarrollo de la tecnología, estamos hablando ahorita de derechos que no están regulados en muchos países incluso, ¿no? Y tampoco sabemos cómo se aplica la defensa de esos derechos o cómo es que el Estado tiene que actuar para inaplicar ciertas normas que puedan ser vulneratorias a los derechos. Por ejemplo, el tema de la restricción del derecho, de derechos en tiempos de pandemia. A todos nos ha sorprendido en la pandemia y en muchos estados no se sabía, en todos los latinoamericanos, no se sabía qué íbamos a hacer o cómo íbamos a restringir derechos, porque no era un contexto de dictadura, no era un contexto de alteración del orden público, etcétera, etcétera, sino en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo restringimos que la gente no salga para proteger su vida? Y claro, no había un estándar de la Corte en ese contexto, ¿no? O sea, simplemente recomendaciones y simplemente comunicados que evidentemente no tienen el peso y el argumento de un fallo contencioso, ¿no? Entonces, estos son los problemas, los derechos digitales, por ejemplo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la violación de derechos eh, a través, evidentemente, del uso de plataformas digitales, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, eh, etcétera, etcétera, el derecho a la dignidad, que ya son vulnerados de una manera que tampoco nos dice la Corte qué es lo que deberían hacer los estados, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones, cambio climático, etcétera, que han escapado a ciertas regulaciones. No se olviden que la Convención Americana de Derechos Humanos y, claro, sus protocolos adicionales tienen una serie de años, ¿no? O sea, más de medio siglo tal vez. Entonces, no necesitamos nuevas normas, pero sí necesitamos que la Corte interprete eh, cómo ha ido evolucionando los derechos, pero que sí haga un ejercicio interpretativo de cómo deberíamos o de cómo deberían los estados prevenir la vulneración de sus derechos o establecer garantías de no repetición de vulneración de sus derechos, etcétera. Y no tenemos una certeza absoluta en muchos casos. La prueba más clara de todo lo que le estoy diciendo es precisamente eh, la, el tema de la reelección indefinida, ¿no? Miren ustedes que en el caso Castañeta Goodman versus México, pues ya la Corte estableció de alguna manera algunos parámetros para racionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos para restringir derechos políticos, ¿no? O para regular derechos políticos, ¿no? Pero en ninguna parte de ese fallo y en otros que había establecido, que no son tampoco muchos, estableció la posibilidad de que la reelección sea considerada como un derecho humano. O sea, imagínense ustedes que alguien que ejerció el poder por 5, 10, 20, hasta 30 años pueda seguir siendo reelecto indefinidamente y por tiempo ilimitado. Evidentemente, los que estudiamos derechos humanos, desde un inicio, sin tener una certeza de lo que diría la Corte, porque tampoco había resuelto nada por el estilo, dedujimos que evidentemente eso es inconvencional, ¿no? O sea, evidentemente eso no puede ser considerado un derecho humano, ¿no? Porque ya se ejerció tu derecho a ser elegido.
y que te elijas indefinidamente en total desigualdad de condiciones, porque en mi país, por ejemplo, el órgano ejecutivo tiene representantes en el órgano electoral, desde el órgano electoral nacional tiene un representante, el presidente lo nombra directamente, hasta los órganos electorales departamentales, el presidente nombra un representante. Eso no tiene ningún sentido porque evidentemente no tiene razón de ser que un órgano de poder como el ejecutivo interfiera en un órgano de poder autónomo, independiente, que responde a la doctrina de separación de funciones, como es el órgano electoral, ¿no? Y que tenga un representante ya genera, evidentemente, una competencia en desigualdad de condiciones, muy a lo contrario de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23, que evidentemente regula el tema de los derechos políticos, de una manera abstracta y de una manera general, evidentemente. Pero miren ustedes que eso fue otro problema porque en este caso muchos países, entre ellos Bolivia, Guatemala, perdón, Nicaragua, Bolivia, Nicaragua, y hay otro que se me está escapando ahorita, pero emitieron un razonamiento de que la reacción indefinida es un derecho humano y que pueden reelegirse de manera perpetua los que están gobernando. Y aplicaron una especie de control de convencionalidad difuso, hipócrita, un control de convencionalidad, se podría decir, artesanal, porque no tenían un sustento de la corte, y aplicaron su propio control de convencionalidad sin tener una interpretación autorizada, porque evidentemente no había una interpretación autorizada en el tema. Entonces, miren ustedes, ahí viene un segundo problema, o sea, la cantidad de casos que vienen generándose de violaciones de derechos humanos no encuentran respuestas en la Corte porque no tenemos fallos sobre esos temas relacionados a la violación de derechos humanos. Y eso genera, evidentemente, que los estados hagan una interpretación desleal de la Convención, una interpretación discrecional, una interpretación, se podría decir, que hasta convenenciera, porque siempre van a ser una interpretación para favorecer al poder político, ¿no? Entonces eso pasó, imagínense ustedes y cómo está en estos momentos Nicaragua, el destrozo que hay de los derechos humanos en ese país, la captación total del órgano judicial, cómo está producto de esa aplicación de esa doctrina de control de convencionalidad inventada, cómo está Venezuela, cómo estaba mi país y cómo se produjo una serie de problemas que no son objeto de esta charla, pero que de alguna manera demostraron, porque el Tribunal Constitucional Boliviano emite una resolución que dice que es un derecho humano la reelección y que además que tiene que ser indefinida, etcétera, etcétera, un fallo a la carta, que sigue vigente por si acaso, ¿no? Inaplica la propia Constitución, aplicando preferentemente el artículo 23 bajo un razonamiento que ya lo ha demostrado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era errado, que era contrario en la opinión consultiva, la última opinión consultiva que emite precisamente indicando que la reelección no es un derecho humano, ¿no? Entonces, mira, ahí está el segundo peligro. Y claro, cuando tú le dices que todos los órganos de poder pueden hacer su control de convencionalidad, puede pasar esto, ¿no? Puede que de alguna manera se haga un control de convencionalidad convenenciero, un control de convencionalidad distorsionado, un control de convencionalidad a favor del poder, ¿no? El segundo problema, considerando mi tiempo, es ya mucho más práctico, ¿no? O sea, primero, desde mi punto de vista, no todos los jueces inaplican normas, porque hay una costumbre arraigada, no sé cómo será en otros países, pero en Bolivia, por ejemplo, se aplica taxativamente la ley y se tiene un culto a la ley, ¿no? O sea, se tiene muy poca formación, se puede decir, de inaplicación de normas, porque no es fácil inaplicar normas, y la inaplicación de normas generalmente la hace el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque tiene experiencia y lo ha hecho desde que se ha implementado. Hace también el Tribunal Constitucional la expulsión de normas, ¿no? Ya sea en tema abstracto, o puede ser que haga una expulsión total de la norma con efecto abrogatorio, o puede ser que haga una interpretación condicionada para que la norma se quede en el ordenamiento jurídico, pero bajo el criterio interpretativo que hace el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ahí surge un segundo problema, porque la Corte no te dice qué pasa en sistemas de control de constitucionalidad donde son concentrados, mixtos, difusos, etcétera. Solo te dice que todos los jueces tienen que inaplicar normas. Pero imagínense ustedes que todos los jueces pueden hacer eso. ¿Sería lo ideal? Sí, sería lo ideal, pero acá, por ejemplo, hay leyes expresas que te lo prohíben, ¿no? Y te dicen, usted tiene que promover la acción de inconstitucionalidad porque estamos bajo el marco de un control concentrado de constitucionalidad y el único que puede inaplicar normas y expulsarlas del ordenamiento jurídico es el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, claro, el propio Tribunal Constitucional después saca una sentencia y dice que sí, los jueces pueden inaplicar normas, pero también se ha producido
una serie de, se puede decir, injerencias y se ha procesado a algunos jueces que han intentado inaplicar normas. Entonces, ese es un problema que no ha definido la Corte y no ha dicho cómo lo tienes que hacer. Evidentemente, seguramente está en el margen de apreciación de los estados, dentro del margen de apreciación de los estados, no sé. Pero lo cierto es que hay otro problema que no se ha cerrado y una discusión no cerrada, porque claro, hay dos posturas en ese punto. Algunos que dicen que sí o sí tienen que aplicar todos los jueces normas. Pero imagínense que un juez de inferior jerarquía aplique una norma y que el de superior jerarquía en revisión la vuelva a aplicar. Ese es otro problema que no te dijo la Corte, cómo es que se resuelve. O que hayan criterios distintos de aplicación y aplicación de normas, especialmente ejerciendo el control de convencionalidad. Parecería que es imposible, parecería que es difícil, pero si a esto le añadimos que hay casos no resueltos, ¿cómo un juez de inferior jerarquía va a resolver un amparo, por ejemplo, que se le presente sobre temas de derechos digitales si la Corte no ha resuelto un caso y no tenemos un control de convencionalidad al respecto, ¿no? O sea, imagínense ustedes el problema que se genera. Entonces, ese es el segundo problema que lo dejo ahí. Y el tercer problema es que de verdad que no todas las autoridades están capacitadas para aplicar normas. Cuando en Castañeta Goodman versus México, no, mejor dicho, cuando en Hellman versus Uruguay la Corte dice, y dice, todos los órganos de poder van a hacer control de convencionalidad, desde mi punto de vista eso es totalmente impráctico y eso nunca va a pasar. Primero porque el Ejecutivo, por ejemplo, es el primero en vulnerar derechos y es el primero en que no va a querer inaplicar normas, no va a querer regular o emitir normativa de conformidad pues, al Corpus Juris Interamericano. No va a querer hacer eso y tampoco va a poder. ¿Por qué? Porque el órgano ejecutivo por excelencia lo que hace evidentemente es políticas públicas y hace política, ¿no? Y no hace una labor de administración de justicia. Para inaplicar normas tienes que tener una formación jurídica desde mi punto de vista. Tienes que saber métodos y técnicas de interpretación y aplicación inaplicación de normas, que eso no lo hace cualquiera, no lo hace cualquier autoridad. Y ustedes me dirán, pero los asesores podrán hacerlo. No lo van a hacer porque si un ministro o una alta autoridad quiere emitir una norma, un estado de sitio, por decirles, por instrucción del presidente, de un órgano ejecutivo fuerte, ningún subalterno se va a poner aquello, van a tener que hacerlo, de alguna manera lo van a sacar. El único contrapeso a eso es el Tribunal Constitucional, y si el Tribunal Constitucional no hace su labor inmediatamente, pues esa norma se va a aplicar, y eso es lo que ha venido pasando, ¿no? Porque lamentablemente nuestro Tribunal Constitucional tarda simplemente en admitir una acción abstracta de inconstitucionalidad, por lo menos entre 8 a 9 meses, ¿no? Y si es que no tarda un año. Y en casos que son muy políticos, no tarda nada en admitirlos. Entonces, hay una serie de cuestiones y tienen problemas las justicias. Y por eso yo digo que este tipo de control de convencionalidad es un sueño que no se va a poder aplicar. O sea, que, no, que cualquier autoridad inaplique normas del poder público, eso es imposible, no lo van a hacer, no están formados, no están capacitados para hacerlo. Y es muy difícil que esa doctrina, como quiere la Corte, se aplique en los estados. Y de hecho, en la práctica no se aplica. De hecho, en la práctica los estados no hacen control de convencionalidad y los tribunales, evidentemente, sí, son los llamados a hacerlo desde mi punto de vista, pero para eso, pues evidentemente tienes que tener tribunales eh, eh, judiciales independientes, ¿no? Y ese es el otro gran problema porque hasta ahora no hemos podido consolidar, por lo menos en mi país, y creo que en gran parte de Latinoamérica, tribunales independientes, tribunales de justicia independientes que respondan a la Constitución, a la ley y no respondan a instrucciones políticas, ya desde los mecanismos de selección de altas autoridades, etcétera, todo está distorsionado y incluso yo me animaría a decir que muchas constituciones que se denominan del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que tal vez en algún momento podemos charlar sobre aquello, muchas constituciones en la parte orgánica han diseñado una estructura para someter a los otros órganos de poder al órgano ejecutivo. Entonces no tiene mucho sentido y si no tenemos tribunales independientes, tampoco los jueces van a terminar aplicando control de convencionalidad y se va a agravar el problema porque, como ya les decía, hay casos no resueltos por la Corte y finalmente, para cerrar, hay un último problema, ¿no? Hay un filtro que aleja a la Corte de los ciudadanos, a la Corte Interamericana de los Ciudadanos. Para lograr un fallo en la Corte se requiere entre 18 a 20 años. Y eso no puede continuar, estimados diplomantes. No puede ser posible porque alguna vez vino el relator de independencia judicial, no hace mucho, ¿no? García Sellán vino a Bolivia y en una de sus conclusiones dijo que la justicia en Bolivia está muy alejada de la gente. Claro, en el caso de ese análisis,
está alejada por precisamente la corrupción que hay de independencia, imparcialidad y la cooptación que hay del órgano ejecutivo en el órgano judicial en mi país. Pero en el caso de la Corte, yo diría lo mismo. Yo diría que la Corte está muy alejada de los ciudadanos porque no puedes llegar a un fallo a la Corte y no puede ser que quien tenga que esperar 20 años porque hay un filtro muy grande que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que evidentemente tampoco le voy a echar la culpa. La Comisión tiene sus limitaciones, la Comisión hace lo que puede y ambos, tanto la Corte como la Comisión, son organismos que constantemente requieren aportes para su funcionamiento. No se le ha dado la importancia necesaria a esos organismos para evidentemente tener la defensa efectiva de los derechos. Y es que eso se ha dado precisamente porque de alguna manera los estados no quieren que haya un sistema interamericano efectivo, que haga un control de poder inmediato y que se emitan fallos para corregir el accionar de los estados de una manera más inmediata y de una manera más oportuna, lo cual está generando también que la Corte no se pronuncie en temas fundamentales y claro, se están aprovechando también los estados para hacer su propio control de convencionalidad, como les he demostrado, y eso genera que se haga un control de convencionalidad distorsionado, un control de convencionalidad, se puede decir, totalmente desnaturalizado, ¿no? Eso es lo que podría un poco comentar con todos ustedes de lo que sería esta doctrina de control de convencionalidad y el Estado convencional. Que sea posible o no el Estado convencional, pues es lo ideal, especialmente en derechos humanos. Pero para eso se requiere, evidentemente, superar muchas cosas y también se requiere debatir mucho más sobre lo que es la doctrina de control de convencionalidad ya en la práctica, ¿no? Porque es fácil poner en una resolución, todos van a hacer control de convencionalidad, pero hay que ver si realmente eso es posible hacerlo y si es que la Corte tiene algún tipo de retroalimentación para ver si los estados están haciendo ese control de convencionalidad. Yo creo que sería importante tener indicadores y decir, miren ustedes, qué interesante sería tener indicadores, si en Bolivia hay tales sentencias que sí, tienen control de convencionalidad, tienen fallos de la Corte, o en otros países, pero no tenemos esos datos, no tenemos un centro de datos que nos genere aquello. Pero bueno, no quiero cansarlos más y quiero cumplir exactamente con el tiempo y les agradezco muchísimo por todo. Muchísimas gracias a usted, apreciado profesor. La verdad ha estado muy interesante por el tiempo. Pues despreocúpese, tenemos alguna amplitud en esta sesión. Así que, doctor, voy a partir con algunas preguntas. En primer lugar, para arrancar con lo último, sería si en el ámbito del sistema interamericano sería entonces más conveniente el funcionamiento de un tribunal interamericano permanente, como sucede en el caso europeo, para una respuesta más ágil, quizás para que se pongan al día y también para que exista mayor fluidez con el filtro que representa la Comisión ante la Corte y desde luego pues las decisiones de la Corte. Pues yo agradecido por la importante pregunta, profesor Damián. Evidentemente es un tema que lo hemos ido reclamando, ¿no? Y me llama mucho la atención, y yo sé que a muchos de ustedes van a compartir, que organismos tan importantes para la democracia, para el fortalecimiento de la defensa de los derechos, no cuenten con un funcionamiento permanente, porque no solo es la Comisión, la Corte Interamericana también hace sus sesiones, y es un tribunal que no es permanente y además un tribunal que no es remunerado. O sea, imagínense ustedes que el máximo guardián de la Convención tenga que hacer una labor ad honorem, entre comillas, y eso no es recomendable porque evidentemente no te garantiza, evidentemente, no puedes exigirle, ¿no? O sea, ¿cómo le puedes exigir si no se les paga? Y también cómo se les puede exigir si tenemos una Comisión Interamericana tan debilitada, ¿no? Que en algún momento se ha intentado fortalecerla, es cierto, ha hecho esfuerzos importantísimos en intentar mejorar esos focos se podría decir, esos filtros y esos focos de congestionamiento procesal, pero sí, se requiere evidentemente tener mucha más gente, la comisión debería ser muchísimo más grande para intentar tener una respuesta mucho más ágil. Y también, evidentemente, en el caso de la comisión, ya le han emitido una serie de recomendaciones, ¿no? Como por ejemplo el uso bueno, en casos análogos, el uso de una especie de malla de informe o una especie de informe modelo, se podría decir, ¿no?
Y también se le ha sugerido que vuelva a unir su procedimiento, porque el procedimiento está fraccionado, ¿no es cierto? No emite un informe de fondo, sino que emite un informe preliminar, un informe de admisión. Y evidentemente se hace una reforma generada por los estados porque estaban molestos con el funcionamiento de la comisión, ¿no? Entonces los estados se reúnen y hacen la reforma. Y esa reforma sí genera problemas, porque si comparan ustedes los informes de la comisión con los fallos de la corte son uno solo, y es por eso es que es mucho más rápido. Cuando yo digo que tarda 20 años, más o menos, 18, 17, etcétera, puede que sea mucho menos ahora, espero que sí, 15 tal vez. Me refiero a que es el filtro en la comisión, en la corte no va a tardar más de 3 años. Es mucho más rápido, porque la Corte emite un solo fallo, fondo, reparaciones y costas, y define todo, ¿no? En cambio, la Comisión tiene la obligación de fraccionar su procedimiento, y creo que ese es otro problema de fondo, y es otro problema que necesita corregir la propia Comisión, pero para eso se necesita, lamentablemente, la venia de los estados, y eso va a ser muy complicado. Sí, claro, profesor, porque, digamos, para avanzar en eso, no sé si, bueno, la exigencia doctrinaria es válida, eh, las posturas académicas, sin lugar a dudas, justifican esta necesidad, pero naturalmente la última palabra, o al menos el primer paso, porque para tener la última palabra habrá que dar un primer paso, seguramente parte por la acción de un Estado en el que efectivamente se diga, bueno, vamos a trasladar eh, o pedimos que se traslade acá la comisión y la corte para que, y nosotros lo financiamos para que exista pues permanencia en sus actividades y como Estado y por nuestra apuesta por la protección de los derechos humanos en la región, asumimos ese costo social y político. Bueno, si es que posiblemente eso fuera así, y quizás ya daríamos el primer paso frente a eso. Y bueno, eh, las reflexiones académicas ayudan a justificar precisamente el poder dar ese paso, profesor, y por eso muy agradecido con su interesantísima respuesta. Voy con otra pregunta de Indira Caicedo que nos dice, hola, buenas tardes, tengo una pregunta, ¿cómo surgen los procesos de integración como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial desde el ámbito jurídico? ¿De qué manera eso tuvo impacto en América Latina? Bueno, de alguna manera eso es la génesis de la formación no tanto del sistema, sino del sistema universal. No debemos olvidar que el sistema interamericano es un subsistema, ¿no? Básicamente responde al sistema universal y de ahí se genera el sistema, primero el sistema europeo, el sistema interamericano, el sistema africano. eh, y bueno, lo cierto es que a partir de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, y producto de lo que pasó con el Holocausto nazi, se dice y se reúnen los estados y escandalizados por todo lo que habían visto precisamente en esas, se podría decir, cámaras del horror o cómo podríamos denominarlas, ¿no? Como que los famosos guetos, etcétera, los campos de concentración nazi y todas las violaciones y masacres que se hicieron con los derechos humanos, experimentos que se hicieron con niños, etcétera, generó evidentemente que todos los estados se reúnan, desapareció la Liga de las Naciones y se creó la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, evidentemente un impacto y la formación del sistema se debe precisamente a el repudio de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y la conformación de la Organización de Naciones Unidas. De ahí, pues, precisamente se emite después la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? Que es anterior incluso a la Declaración Universal, y también se emiten una serie de tratados, tanto en el sistema, en los subsistemas, ¿no? Que se van creando, se conforma el Tribunal de Estrasburgo o la Corte Europea de Derechos Humanos, que es el primero en implementarse. Después está la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la Comisión Americana, ¿no? Etcétera. Entonces, un poco responde a todo aquello y es así que se va formando, jurídicamente se va formando un sistema universal de protección con una visión de protección universal independientemente de nacionalidad, sexo, raza, etcétera. O sea, tiene mucho que ver la universalidad de la protección de los derechos, porque no se olviden que precisamente el holocausto nazi
tuvo fundamentos precisamente en la idea de una raza superior, ¿no? Entonces, claro, de ahí se emitieron diversas convenciones internacionales, está todo el bloque del sistema universal, después viene todo el bloque de los subsistemas, y también responden, se puede decir, a una especie de universalización primero y después de especialización de derechos, porque están ya grupos considerados vulnerables, tienen ya sus propios tratados de protección de derechos humanos. Muchísimas gracias, profesor. Vamos con otra pregunta de Casimiro Pachacopa, que nos dice, nos pregunta qué opinión le merece la vulneración y asimilación forzada de los Pío de Tipnis de Bolivia, donde no se respetó el derecho consuetudinario de los mismos, ni la consulta previa e informada. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. De hecho, este es un tema que sí tiene que llamarnos a la reflexión, porque evidentemente no solo es el tema del TIBNES, son varios temas que están siendo vulnerados, especialmente hablando de los pueblos indígenas originarios en mi país. Y todo tiene que ver con el poder, todo tiene que ver con la explotación de recursos naturales. De hecho, no hace mucho hacíamos una acción abstracta que lo habíamos presentado acá contra normas incendiarias, el desmonte de bosques, la explotación del oro, la contaminación con mercurio, etcétera, etcétera. Y evidentemente ninguno de esos procesos se ha respetado la consulta previa, libre, informada. Hay pueblos que han sido desplazados, hay pueblos que han sido quemados por el tema de la deforestación. Eh, de hecho, ya vino incluso el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza y dijo que Bolivia ha incumplido muchos de los precedentes de los estándares interamericanos porque utilizó en esa sentencia el tribunal varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, evidentemente, en todo aquello, estoy seguro que en algún momento la Corte va a terminar sancionando a Bolivia por vulneración de derechos humanos relacionados a los pueblos indígenas, porque se está generando, pues precisamente, una gran, se puede decir, una gran explotación de recursos. O sea, en Bolivia lamentablemente impera un modelo extractivista, ¿no? Y eso no se ha podido cambiar ni con la nueva constitución ni con los planes nacionales de desarrollo que se han ido emitiendo, porque la economía boliviana depende fuertemente de los recursos naturales y también de precisamente su explotación, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que intentar revisarlo, pero sí, yo concuerdo con lo que establecen ahí. Hay una vulneración tremenda, el caso Timnis, está el caso de todo lo que es la Amazonía, está el caso de la Chiquitanía, que ha ardido no hace mucho, y en donde han muerto una serie de animales, flora y fauna muy valiosa para, no solo para Bolivia, sino para la humanidad, etcétera, etcétera. O sea, no hay un recambio y eso es peligroso porque la contaminación, la depredación, etcétera, etcétera, y más el cambio climático va a generar en un futuro una serie de impactos, especialmente en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Muy bien, doctor, muy interesante lo que nos comenta. Tenemos también una pregunta de Patrick Pinto que nos dice un saludo, doctor, de su colega desde Bolivia. En el caso de reelección indefinida en el caso boliviano, misma que ha sido declarada inconvencional por la la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Convenio de Venecia, resoluciones que tienen carácter obligatorio a los países signantes. A pesar de eso, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia no ha reconducido su accionar ni anulado su sentencia irracional. Al presente, ¿qué se debe hacer para dejar sin efecto esa nefasta resolución del TCP o Bolivia será sancionado por incumplir lo determinado por la CIDH? Muchas gracias, Digo, un saludo. Lo que pasa es que el primer argumento que están utilizando es que la opinión consultiva no es vinculante. El segundo argumento que utiliza especialmente el órgano ejecutivo es que la opinión consultiva de la Corte no es retroactiva, sino que es a partir de la emisión de esa opinión. Pero lo cierto es que esta resolución 0084 corresponde a una acción abstracta de inconstitucionalidad, es decir, no hay un caso concreto
no corresponde a una acción de amparo, como más o menos hicieron en Nicaragua para habilitar a Ortega, sino que es una acción abstracta de inconstitucional muy forzada, porque evidentemente ya en Bolivia ustedes saben que se rechazó la reforma de la Constitución precisamente para permitir más reelecciones. Eh, y claro, eso generó que el tribunal, a solicitud de unos diputados o senadores, si mal no recuerdo, oficialistas, interponga un abstracto, hicieron el control normativo abstracto y se inventaron un control de convencionalidad diciendo que la reelección es un derecho humano, con el afán de habilitar ya por cuarta vez a los mandatarios que ya habían estado gobernando 4 veces, en 4 periodos. Nada más que tiene otros antecedentes que no vale la pena que yo ahorita los desarrolle. Pero lo cierto es que el tribunal sí emitió un fallo totalmente, se puede decir, no solo criticado, cuestionado, y como es un abstracto, entonces el fallo está ahí. Evidentemente tiene unos fundamentos jurídicos que incluso lo sigue utilizando para inaplicar otras normas de la Constitución, pero obviamente con un trasfondo ya mucho más democrático, se podría decir. De hecho, utiliza argumentos para inaplicar. El tribunal habla de normas principio constitucionales y normas regla constitucionales, ¿no? Y dice de alguna manera que en el caso de esta resolución, esas normas eran regla y por tanto contradecían a las normas principio y todo aquello. Lo cual no dijo, por ejemplo, en varias normas de la Constitución que son también normas regla y que atentan contra la separación de funciones, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando le conviene, el tribunal utiliza esa doctrina que se inventó y dice, ¿no? Hay normas principio y normas regla en la Constitución. Puede ser que sea interesante aquello, pero yo creo que hay una unidad y concordancia práctica en la Constitución y evidentemente todas las normas, reglas se interpretan pues conforme a los fines y funciones esenciales de un Estado. No te vas a inventar una norma de principio y una norma, por lo menos desde mi punto de vista. Pero bueno, lo cierto es que han desnaturalizado un poco lo que la doctrina del profesor Robert Alexi también, ¿no? Y han hecho eso y han utilizado también esa misma doctrina para inaplicar otros artículos de la Constitución en otros fallos. Lo cierto es que el fallo está vigente porque evidentemente como es abstracto, no está supuestamente aplicándose tampoco porque se han producido nuevas elecciones, evidentemente no ha sido alguien que se haya repostulado bueno, por más de 2 veces, como dice el 168 de la Constitución boliviana. Entonces, claro, acá lo que dice el tribunal es que tampoco de oficio puede anular su fallo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, lo que tiene que pasar, creo yo, es que hay un proceso eleccionario donde se quieran repostular más de la cantidad de veces que permite la Constitución boliviana, y ahí es que se puede interponer un amparo, etcétera, o otra acción abstracta, etcétera, pero ya no puedes tú de alguna manera intentar anular ese fallo, y tampoco el tribunal lo va a hacer de oficio, desde mi punto de vista. Pero si quisieran aplicar ese precedente los jueces, o por ejemplo el órgano electoral, por decirles, en otros contextos, porque ese fallo ha sido utilizado, por si acaso, para habilitar no solo a Evo Morales, sino a todo el mundo. O sea, todo el mundo puede ser reelegido. En ese contexto sí, tú puedes utilizar la opinión consultiva de la Corte e intentar decir que evidentemente esa ratio decidendi o fundamento jurídico es errado, ¿no? Es contrario a lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero ahí surge otro problema, porque también dicen que la opinión consultiva no es vinculante, que la opinión consultiva es simplemente una guía rectora, lo cual desde mi punto de vista no tiene sentido, porque si un alto tribunal y además el máximo intérprete de una convención dice cómo se interpreta cierto artículo, por mucho que le haya solicitado solo Colombia, pues por ese control de convencionalidad concentrado que tiene, pues yo creo que todos los demás estados están obligados a observar esos fundamentos jurídicos que dice en su opinión consultiva relacionada a la pregunta que le hizo Colombia, ¿me entienden? Es descabellado desde el punto de vista decir que hay que esperar a que se haga un caso contencioso, porque imagínense, van a tener que pasar otros 20 años para que la Corte diga lo mismo que dijo en su opinión consultiva. Entonces no tiene mucho sentido. Y ahí hay que reforzar, porque yo creo que las opiniones consultivas deberían poderlas solicitar no solo los estados, sino también la sociedad civil organizada, porque finalmente a quien le aplican la norma inconstitucional es a la sociedad civil organizada, o sea, a la sociedad civil en sí, ¿no? No al órgano de poder. Entonces, ahí hay otro fallo en la Convención Americana porque ha restringido la legitimación y dice que solo los estados. Entonces, hay una serie de cosas que sí son temas de tesis, son temas de discusión. Claro, ahí me dirán, pero es que la sociedad civil organizada, ¿cuál es? No es un estado, ¿no? Es decir, no estamos hablando de derecho internacional y una serie de cosas, pero
Yo creo que sí vale la pena reformar varias cosas porque no podemos esperar que pase lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Nicaragua, lo que iba a pasar acá. Pero bueno, son cosas que están ahí, ¿no? Están en el debate y por eso les decía que hay una serie de problemas al momento incluso de aplicar la doctrina del control de convencionalidad, porque tampoco la Corte, claro, la Corte refuerza y dice que sus opiniones consultivas forman parte de su jurisprudencia porque también son vinculantes, ¿no? Pero hay ciertos estados que evidentemente van a querer siempre un caso contencioso y no van a querer hacer caso a la opinión consultiva. Doctor, muchísimas gracias de verdad por sus reflexiones. Bueno, hemos abusado de su tiempo. Mil disculpas, doctor, por eso. Solamente quisiera trasladarle una última pregunta en virtud de lo que estamos atravesando ahora mismo en el Ecuador, desde donde transmitimos. De hecho, ahora que usted desarrollaba su respuesta, pasó por aquí una ambulancia con una bulla tenaz porque estamos a 2 cuadras del epicentro de las protestas sociales. Entonces, justo en el marco de lo que estamos atravesando, pero desde la perspectiva pues analítica que usted tiene, doctor, es que pregunta Eric Erazo, dice, en el Ecuador vivimos un contexto de crisis. Hay un ejercicio del derecho a la resistencia y a la vez una criminalización mediática y judicial de los manifestantes y sus líderes. No tengo a mano las resoluciones, pero leí un libro del derecho a la protesta y derechos humanos y la CIDH ha dado algunos criterios respecto al ejercicio de este derecho. Quiero resaltar que en ellos se afirma que las calles, plazas y vías de transporte son espacios públicos privilegiados para el ejercicio del derecho a la protesta y la expresión pública. Por lo tanto, el derecho a la protesta se impone al de libre movilidad. El problema es que en el Ecuador hay un tipo penal que castiga la paralización de los servicios públicos, entre ellos las vías de transporte conforme a la ley de servicio público. ¿Es posible hacer un control de convencionalidad sobre este tipo penal, teniendo en cuenta que criminaliza el ejercicio de la protesta y además ignora los criterios de la CIDH ya mencionados? Gracias, doctor. Excelente pregunta. Y bueno, es que es un contexto que se va a ir repitiendo en toda Latinoamérica. De hecho, acá, por ejemplo, simplemente como una antesala a intentar responder, basta que haya una protesta y no solo se la criminaliza, sino que directamente te echan gas, directamente te reprimen. Y claro, utilizan medidas desproporcionadas muchas veces, hasta balines de goma, etcétera, para intentar reprimir esa protesta social. La protesta social, evidentemente, ya lo ha dicho la Comisión en varios de sus informes y también la Corte, tiene que ser pacífica para que sea, evidentemente, también respetada. Si la protesta social no es pacífica o de alguna manera genera cierta violencia, pues evidentemente puede ser reprimida, pero en un marco de represión proporcionado, ¿no? No puedes hacer. Yo me acuerdo que acá salieron a protestar los discapacitados, hacían silla de ruedas porque querían un bono, y ha salido la policía y los ha tratado como, o sea, ustedes saben que son un grupo vulnerable, ¿no? Pero los han reprimido con gases, todo, hay unas imágenes escandalosas de aquello. Y eso evidentemente debió generar la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Sí se puede, pero se puede pedir un control de convencionalidad. En nuestro país existe la acción popular, que es protege derechos colectivos y difusos. No sé cómo será en Ecuador, pero a través de un amparo tal vez colectivo se podría hacer una demanda para que de una vez se haga la tutela de los derechos. Pero ahora, si hay un control normativo, no sé cómo será la activación. Acá solamente hay una legitimación de ciertas autoridades, ¿no? O sea, legisladores, gobernadores, no es cualquier ciudadano que pueda hacer pedir el control normativo, a no ser que esté siendo procesado en un caso concreto, en el marco de un proceso judicial o administrativo. Pero dependiendo de las vías, no conozco muy bien, el doctor Armijos, el profesor Armijos me va a orientar en eso, pero sí se puede. Evidentemente hay que intentar hacer que, en este caso, se pueda hacer un control de convencionalidad sobre el derecho a la protesta
Puede ser en el marco de estos casos individuales o puede ser en el marco de un abstracto o de un caso de norma versus norma, ¿me entienden? O sea, que se haga una contrastación de normas, que sería lo ideal, porque en el otro caso más que todo se va a ver otro tipo de derechos, no tanto la protesta social. Pero bueno, yo sugeriría que yo creo que se puede. El mecanismo no lo conozco bien, pero desde mi punto de vista tiene que ser abstracto y tendría que hacerse un control de constitucionalidad añadido al de convencionalidad de esas disposiciones del Código Penal que tienen con precisamente lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y los estándares de los organismos internacionales, en este caso la Comisión y de la Corte. Ese sería un producto. Y miren ustedes que tampoco hay un caso contencioso bueno, que te diga de alguna manera mucho más clara, ¿no? ¿Ves? ¿Cómo es se podría decir, hasta dónde se puede reprimir, hasta dónde no se puede reprimir? Y si los hay, evidentemente los estados no están cumpliendo con los estándares, ¿no? Pues tampoco están siendo sancionados. En mi país existe la acción de repetición, por si acaso, en la Constitución, ¿no? Y dice que cualquiera que viole derechos y sea sancionado por un tribunal internacional, en este caso la Corte, o sea, se le tiene que hacer la acción de repetición, pero eso está en norma constitucional y no está legislado, o sea que tampoco lo aplican. Y por eso se dice que hay que desarrollar una ley que pueda aplicar la responsabilidad en violación de derechos humanos cuando el Estado sancionado, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí se podría, doctor. O sea, usted me ayudará, profesora Armix, a decir por qué vía, pero sí se podría, evidentemente, intentando que haya una contrastación, evidentemente un control de convencionalidad, entre esa posible antinomia que pueda tener una norma penal con la Constitución y, evidentemente, con la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí, desde luego, sí se podría. En el caso ecuatoriano también a través del proceso de control abstracto de constitucionalidad, igualmente a través de una acción de inconstitucionalidad contra actos normativos, previsto en el artículo 436, numeral 4, me parece, de la Constitución. Y en efecto, esto para lograr también, pues, una suerte de control de constitucionalidad y convencionalidad, pero en el caso, y esta es la parte interesante, que en los casos concretos, si es que alguien fue o ha sido detenido en el contexto de las protestas sociales y dentro de su proceso se quisiera aplicar ese artículo, también es viable dentro de un proceso, dentro de un caso concreto, elevar en consulta de norma a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de la aplicación de esa norma, y en ese sentido se puede establecer si es que cabe en determinadas condiciones, que porque por supuesto podría haber también una constitucionalidad condicionada ahí de la Corte, para que pues diga, si es que se presentaron estas condiciones, entonces usted realmente tiene la posibilidad de que prevalezca este derecho a la protesta sobre el otro, pero si es que no fueron tales condiciones y quizás hubo un uso excesivo, no sé, quizás ya pasaron de la protesta a la violencia excesiva, etcétera, entonces esas no son quizás dimensiones autorizadas por la Convención ni por la Constitución, algo por el estilo. Bueno, por complementar, doctor, porque es un tema súper apasionante el que usted nos comparte. Y para finalizar, doctor, no sé, no quisiera ser descortés con usted, apreciada doctora Imelda Valdés, que tiene levantada la mano y presumo que quiere formular alguna pregunta o comentario, pero que sea súper breve para tampoco abusar del tiempo que nos comparte el doctor Barrientos. Doctora, tiene la palabra. Muy buenas noches con todos, doctora Arnis. Muchas gracias, doctor Barriento. Mire, mi inquietud es acerca de los derechos humanos, que son pues garantistas, ¿no? De todos los ecuatorianos, de todo a nivel mundial. Pero yo veo en este caso como Venezuela, Ecuador, bueno, Argentina, entre otros países más, Chile, que hay tanta violencia, donde, por ejemplo, como usted dice, no investigan, sino que tiran la bomba y después vaya a saber quién salió perjudicado. Entonces, ¿cuál es la garantía, doctor? ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la ayuda que da
la Convención de Derechos Humanos, a más de darle asilo político a las personas que salen prófugas del país. Esta es mi inquietud, doctor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un cordial saludo desde La Paz, Bolivia. Entiendo la preocupación de la doctora Emelda y comparto también porque a veces uno ve escenarios muy recurrentes de violación de derechos humanos, muy preocupantes. Y claro, uno dice, ¿y para qué finalmente está pues la convención? ¿Para qué está la corte? ¿Para qué está la comisión? ¿Por qué no hacen algo inmediatamente? Y es un poco difícil el accionar porque, como les decía, la convención, la corte, la comisión son órganos, se podría decir, de control accesorios, ¿no? O sea, no son los primeros que tienen que actuar en la defensa de los derechos, sino que son accesorios. El primer garante de los derechos, según las propias constituciones latinoamericanas y de todos los países democráticos, evidentemente es el Estado. Lamentablemente el mismo Estado es el que vulnera derechos y eso genera que uno diga, ¿y dónde me quejo? ¿No? Y claro, cuando uno está en una coyuntura donde, digamos, interpones un amparo o interpones un habeas corpus, una acción de libertad y tampoco logras la respuesta de tu sistema judicial, y peor si en ese sistema judicial en revisión va hasta tu alto tribunal y tampoco logras la restitución de tu derecho, pues evidentemente lo único que te queda es la Comisión Interamericana y en determinados casos será la Corte, ¿no? Pero por eso mismo yo insistía en el reforzamiento de esta garantía de protección de derechos humanos, en el fortalecimiento del sistema, en todo sentido, ¿no? En el tema logístico, en el tema de que sean tribunales permanentes, incluso yo decía que debería haber defensor interamericano en cada país. ¿Por qué no? Que haga una especie de nexo, si vale la pena, porque también hay que hacer una articulación política, no solamente es jurídico, ¿no ve? Que sea una articulación para intentar evitar violaciones de derechos, para intentar evitar que el sistema se sobrecargue, ¿no? Porque si tú quieres evitar que el sistema se sobrecargue, tienes que entonces también trabajar en la prevención de la vulneración de derechos, ¿no? Entonces, hay una serie de mecanismos que deberían irse implementando, pero nada de eso va a pasar si el sistema no se fortalece, si los estados siguen siendo indiferentes con el sistema. Imagínense ustedes que la propia Organización Mundial de la Salud funciona con aportes. O sea, imagínense eso, ¿no? Eso me parece una barbaridad. Y estamos invirtiendo plata en otras cosas, digo, como estados. Revisen ustedes de los estados latinoamericanos, ¿cuántos han aportado la cuota que tienen que dar para el funcionamiento de la Comisión y de la Corte? ¿Cuántos, no? ¿Hace cuántos años Bolivia no aporta ni un solo centavo para el funcionamiento? ¿Por qué no quieren aportar? Porque uno, no hay una obligación expresa. Dos, eh, no les interesa que funcione el sistema a muchos países porque evidentemente eso les permite tener, uno, un control total del poder y también, evidentemente, también tener impunidad cuando violan derechos humanos. No se olviden ustedes que cuando el poder se descontrola, pues evidentemente lo que hace es que se degenera, ¿no? Y claro, cuando se degenera el poder, lo que intentas hacer es cooptar todos los otros órganos de poder. Ves una amenaza siempre en un tribunal constitucional que puede ser independiente porque te va a parar. Entonces vas a ver una amenaza mucho mayor en una corte internacional que también te va a parar. Entonces, lo único que queda, o sea, ya no funciona ese sistema de frenos y contrapesos desde mi punto de vista, no como debería funcionar. Y lo único que queda muchas veces es recurrir a la corte, ¿no? Y ahí está la importancia. Tenemos que cuidar, miren ustedes que hay países que no tienen ya la posibilidad de protección en la corte. Estoy hablando de Venezuela, porque finalmente Venezuela sale no solo del sistema, sale de todo lo que es básicamente la protección de los casos contenciosos, etcétera, ¿no? Denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces hay que ser guardianes. Yo creo que la defensa de los derechos también tiene mucho que ver con la educación y es importante que hagamos este tipo de actividades porque yo encantado de poder retroalimentar con ustedes y los felicito porque tienen que intentar replicar todo lo que aprendan, todo lo que retroalimentemos, todo lo que nosotros también aprendamos. Porque imagínense que en un futuro te digan, vamos a renunciar, vamos a denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos. Que en Bolivia pase eso, si es un país no preparado, no formado en derechos humanos, va a pasar. Si no, es imposible que pase porque la gente es consciente que ese es un mecanismo de defensa de derechos del individuo, ¿no? Y que sin eso, pues va a estar más expuesta a una vulneración total de derechos, ¿no? A un Estado pensado solo para algunos,
y no para todos como debería ser. Entonces creo que la educación es fundamental, la difusión, el fortalecimiento del sistema, etcétera, es fundamental para tener estados más democráticos, y también la prevención de violaciones de derechos humanos debiera trabajarse, además debiera intentar que la Comisión tenga representantes en los países para que tengamos una especie de se podría decir protección reforzada, ¿no? Un intento de protección reforzada. La modificación de los reglamentos también es fundamental. Si no se modifica especialmente el reglamento de la comisión, yo creo que tampoco va a tenerse el impacto que se quiere tener, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que tenemos que pelearlas muchas veces, y la mejor manera de hacerlo es desde las aulas universitarias, no hay otra, ¿no? Que la gente conozca sus derechos y que la gente empiece a tomar conciencia de lo importante que es tener un tribunal internacional, de lo importante que es tener un órgano judicial independiente a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? O sea, muy de moda están los procesos de selección de altas cortes, pero si ustedes revisan, casi todos han fracasado, y en el caso boliviano ni qué decir. Pero bueno, desde ahí empiezan los problemas, ¿no? O sea, la concentración de poder y el no querer tener el control, no solo interno, sino también internacional, de lo que hace el Estado, es lo que está generando la grave violación de derechos humanos que hace referencia a la doctora Emelda, ¿no? Y bueno, esas serían un poco unas recetas, no sé si 100% efectivas, pero un intento de intentar mejorar, que en el día a día es lo que tenemos que hacer, ¿no? Intentar mejorar, intentar replicar, intentar fortalecer el conocimiento de derechos humanos entre todos nosotros. Sí, muchísimas gracias, apreciado profesor. De hecho, está bastante bien estas reflexiones, estas recomendaciones. De hecho, también se espera que a través de este canal que usted nos propone, que es el educativo precisamente, también las personas que tienen este vínculo, que tienen la posibilidad de seguir estos espacios a través de las redes sociales o de cualquier medio en el que se encuentren, pueda también ser una réplica de estas reflexiones fundamentalmente, porque bueno, cada uno está en la posibilidad de sacar sus propias conclusiones, pero creo que si es que esas conclusiones son el resultado de un estudio detenido de estas reflexiones, pues podemos apostar porque puedan entonces trasladarse sin mayor inconveniente, profesor. Así que de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos con estas respuestas, y la verdad esperamos que en futuras oportunidades podamos seguir contando con su participación. Ya estamos también cada vez más ansiosos por el asunto este de la presencialidad y lograr reencontrarnos en los congresos internacionales que hemos venido impulsando desde la institución. Y doctor, pues sin más, agradecerle y cederle la palabra para que pudiera también despedirse de esta audiencia. Oh, pues muchísimas gracias, yo muy contento. De alguna manera he tenido algunos problemas, que le decía al doctor Damián, al profesor Damián, de salud. Acá en La Paz hace bastante frío, pero igual he disfrutado bastante de compartir con todos ustedes, de retroalimentar con todos ustedes. Y bueno, yo siempre los felicito que están así, que están intentando, siempre intenten investigar, leer, capacitarse. El abogado tiene que hacerlo, porque si no deja de ser abogado, y es cierto. Y constantemente tenemos que estar en este tipo de foros, y si bien es cierto que la pandemia ha perjudicado bastante, pues nos hemos dado medios, ¿no? Y este es uno muy importante y fundamental. Yo no quiero dejar de agradecerles a todos su atención, sus palabras. He estado leyendo los mensajes, les mando también un abrazo a todos ustedes. Y bueno, esperemos que en algún momento la pandemia cese y nos permita reencontrarnos, porque sí es importante tener ese interrelacionamiento, que no es lo mismo, ¿no? Es que como cuando estás muy aislado y separado de tu familia, alguna vez me ha tocado pasar aquello, y cuando los ves de tiempo y los puedes abrazar, es muy diferente. Es lo mismo en las clases presenciales, ¿no? La virtualidad es importante, pero no se compara a la presencialidad, es la verdad. Pero bueno, en ese marco yo les quedo muy agradecido, quedo siempre a la orden para cualquier cosa, cualquier consulta. Ustedes tienen también ahí mi correo, si quieren que les mande algún material complementario, por favor, doctor, les puede facilitar con toda confianza. De hecho, yo tengo varias investigaciones sobre este tema de control de convencionalidad, y también de la convención y el procedimiento. Y bueno, yo en un momento les voy a invitar también, les voy a invitar a compartir un último trabajo que hice sobre el tema del control de poder. Yo lo denominé, es un artículo reciente, estoy muy feliz porque escribí después de mucho tiempo,
que se denomina anomalías constitucionales. Y bueno, yo espero poder compartirlo con todos ustedes en algún momento. Y bueno, hasta en otra oportunidad, Dios mediante. Un fuerte abrazo desde La Paz, Bolivia. Ha sido un placer para mí. Sí, muchísimas gracias. Igualmente, profesor, el honor ha sido todo nuestro y quedamos con esa tentación de pedirle su próximo trabajo para seguirnos adentrando en en esta problemática constitucional que siempre nos invita a seguir reflexionando a nivel de las sociedades en toda América Latina. Mil gracias, apreciado doctor. Y bueno, con todos ustedes, apreciados cursantes, igualmente agradecerles por su participación en esta sesión. De verdad, me siento pues bastante culpable por haberle tenido al profesor Barrientos hasta estas horas, pero las preguntas y las respuestas cada vez nos tentaban un poco más. Pero en fin, de verdad ha sido una jornada muy enriquecedora y pues esperamos que nos acompañen el día de mañana. Señalarles que por la situación misma que atraviesa el país se ha complicado la presentación de nuestra segunda ponente, pero lo estaremos reagendando tal como se lo ha previsto también en otras jornadas que por esos impases de último momento lamentablemente no podemos resolver. Así que, apreciados cursantes, los veremos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Y recuerden que todas estas sesiones pasan a ser grabadas y registradas en nuestro canal para su revisión a perpetuidad. Mil gracias, muy buenas noches con el profesor Barrientos y con todo el público que nos acompaña.